Repasaremos el bolo número 4 sobre elementos del tránsito. En esta ocasión, factor vehículo. Tomaremos en consideración la teoría de factores de Hadow en su matriz, en la cual identifica tres factores: el factor humano, el factor vehículo y el factor vía y medio ambiente, en tres momentos: el antes, durante y después. Como repaso general, en el antes, como el factor vehículo, deberían tomarse en cuenta, según esta matriz, el buen estado técnico del vehículo, el sistema de luces del vehículo, el sistema de frenos del vehículo, la maniobrabilidad, que tiene que ver con el sistema de dirección, y el control de la velocidad o la caja de cambios. Durante el accidente hay que tomar en cuenta los dispositivos de sujeción para los ocupantes, los cinturones de seguridad, por ejemplo, las cabeceras y otros dispositivos de seguridad como airbag, y tomar en cuenta la velocidad. Después del accidente, tendría que tomarse en cuenta la facilidad de acceso al vehículo para los rescates, el posible riesgo de incendio del motorizado y la capacidad de extracción. Como condiciones del vehículo, el vehículo en realidad no es el factor con mayor número de ocasiones en el lugar del accidente, tomando también en cuenta que los porcentajes de accidentes de tránsito son atribuibles en un 3 a 5% generadas por el factor vehículo. Uno de los puntos a tener en cuenta como aspecto importante es la introducción de mejoras que hagan a los vehículos más seguros para que disminuyan el accidente de tránsito y sus consecuencias. También debemos aceptar que el vehículo es un elemento que contribuye al accidente y no olvidarnos de que juega un papel muy importante en la magnitud del daño producido. Y además determinar las posibles técnicas para disminuir la seguridad del vehículo accidentado. La tarea no es tan fácil, pero legalmente debemos someter vehículos a exámenes técnicos más rigurosos. Vamos a nombrar así el funcionamiento de los motorizados de los vehículos en cuanto a su sistema. Tendremos así el grupo motriz, el sistema de transmisión, el sistema de tracción, el sistema de suspensión, sistema de dirección, sistema de frenos, sistema de electricidad o eléctrico y alumbrado, y las autopartes en los accidentes. En este grupo motriz vamos a mencionar que existe motores a gasolina y motores a diésel. En cuanto a los motores a gasolina, lo que generalmente se va a observar van a ser motor de 4 cilindros. Y en el motor a diésel, en su generalidad, vamos a ver que cuenta con un motor de monocilindro o de inyección directa. Y las partes no son tan complicadas, pero sí son eficientes en cuanto a
pistones, bielas y cigüeñales. Volviendo al motor a gasolina, en este motor de 4 cilindros, que es el más común, vamos a poder observar que tiene todo un sistema de refrigeración, un cárter de aceite, bomba de aceite, equipos de lubricación, volante, eje de levas, el cárter de aceite, cigüeñal, la biela, los pistones, sus anillos. Vamos a ver que cuenta con un mecanismo de bulbas, rodamiento del cigüeñal, galerías para aceite, camisas de agua y cilindros. Todo esto en un subsistema que realiza un proceso de conversión. La conversión que realiza en realidad en ambos motores, ¿no? El motor a gasolina y el motor a diésel, va a ser de energía química en cuanto al combustible, va a tener un proceso para transformarlo en energía mecánica, que va a ser el resultado ya como la parte física. Esto se va a demostrar en la admisión del combustible y el proceso. En el proceso vamos a tener la compresión del químico y la explosión del mismo, para que tengamos una resultante como el escape ya en energía mecánica. Estos serían unos ejemplos en la gráfica. Por ejemplo, vamos a poder ver el cigüeñal, la biela que va a trabajar en este proceso. El combustible va a ingresar por acá, por ejemplo. No sé si pueden ver el lápiz, el color con el que intento demarcar. Ingresa por este sector. Este es el punto de entrada del combustible. Aquí trabaja el cigüeñal y la biela. Entonces este líquido llega al cárter y aquí el proceso se va a generar también con la válvula de presión y este pistón, ¿no? El pistón, la válvula, la bujía con la biela va a ocasionar una pequeña chispa y por combustión va a generar una salida de escape que va a iniciar los procesos de energía mecánica, ¿no? O sea, del movimiento. Aquí tenemos una vista interna del motor, por ejemplo, de arranque, que es un subsistema igual que ayuda al motor de gasolina generalmente antes para empezar este proceso de conversión en el motor desde la energía química a la energía mecánica. Daban vueltas con una manivela en los vehículos antiguos. Luego esto ha sido sustituido por el mecanismo de motor de arranque. Este motor de arranque donde generalmente va la llave y solamente necesitaría en teoría de un primer contacto para hacer una ignición y poder empezar ya todo el proceso en el motor, en el trabajo del motor. En la imagen van a poder observar unas pequeñas etiquetas de los nombres conforme está en su generalidad construido el motor de arranque. Sobre el grupo motriz, sobre todo este motor, podemos
decir que los daños más frecuentes se van a deber a la pérdida de potencia, tal vez a la presión baja de anillos quebrados, tal vez cilindros gastados o rayados, en ocasiones las válvulas que van a estar quemadas o agripadas, tal vez las culatas tengan rotura, estén sueltas o hayan sido deformadas, o que las bujías estén sueltas, o que los pistones estén rotos o rajados, ¿no? O sea que estos pistones van a realizar una compresión cero, no van a poder hacer todo el proceso que habíamos visto, ¿no? Y los daños que vamos a poder observar comúnmente en el sistema de transmisión generalmente va a ser zumbido y desgaste del, o sea, si escuchamos un zumbido, vamos a suponer a priori que es un desgaste de piñón. A veces la transmisión trasera, cuando se trata de una transmisión trasera en vehículos pesados, por ejemplo, se van a presentar problemas en la cruceta. O la transmisión delantera, si fuera el caso de una transmisión delantera, presenta más daños porque esta va adherida al sistema de dirección y al sistema de frenos. Entonces hay una probabilidad más alta que en los vehículos medianos o livianos, además de que se presenten problemas en el sistema de transmisión, vamos a tener también presencia de problemas en estos sistemas de dirección y de freno. Si observamos en la parte superior derecha, vamos a ver que el embrague no está justamente conectada a la parte del escape del motor. Ya habíamos visto el motor que al final genera un escape para la energía mecánica. Esta energía mecánica a través del escape está conectada con el embrague. De esa manera, y con una conexión entre el pedal en la parte externa y visible del vehículo, ¿no? Vamos a poder generar que el escape surta y tenga los efectos de la energía mecánica. Este embrague tiene también un subsistema que cuenta con el volante motor, el disco de embrague, la masa embrague y el collarín. Y generalmente vamos a poder ver el sistema hidráulico que está presente en muchos tipos de vehículos. También habíamos hablado sobre el diferencial, que es el puente trasero. Si vemos en la imagen en la parte izquierda superior, vamos a observar la presencia de dos diferenciales justamente en los extremos, en la parte y de forma transversal a lo que es todo este sistema de transmisión. Obviamente con el embrague también va la caja de cambios, de ahí que se va a generar un intercambio de energía para lo que es la energía mecánica y las velocidades con esta caja de cambios. El sistema de tracción. En referente al sistema de tracción, vamos a hablar sobre neumáticos, cámaras, las masas, taparruedas y los daños que suelen presentarse. Si observamos en la parte izquierda superior está una imagen extraída del internet en la cual vamos a poder observar que las llantas están sujetas, por ejemplo, a este sistema de tracción que tiene que ver con el embrague mismo, con la caja de cambios
Pero además la sujeción de palieres, los diferenciales que veíamos nosotros en los extremos hace un momento, las juntas universales, la biela de dirección y la junta hemocinética. Y una de las partes también que nos va a interesar específicamente sobre esto de los neumáticos y la tracción en sí que implica. Si vemos en la parte superior derecha, vamos a observar la composición de nuestros neumáticos. En su generalidad, va a contar primero con una, de afuera hacia adentro, digamos, vamos a ver que cuenta con una cubierta donde se va a presentar la banda de rodadura, ¿verdad? Va a presentar la capa de la tapa, el cinturón de acero, la capa de la carcasa, todo lo que está en la gráfica justo debajo de estas partes del neumático señaladas, ¿no? Ahora, como número 2 en el gráfico superior derecho, como número 2 vamos a poder observar la cámara que cuenta con un pistón, ¿no? Como número 3 vamos a tener el protector de la llanta. En el número 4 vamos a ver lo que técnicamente se denomina llanta en realidad. Y los sistemas de seguro y sujeción, que son la pestaña en el número 5 y en el número 6 los aros de cierre, o el aro de cierre en realidad, para cada neumático. Sobre el sistema de suspensión. Sobre el sistema de suspensión vamos a hablar nosotros sobre el resorte o barras de tensión, amortiguadores, barras estabilizadoras y los daños que comúnmente se presentan. En cuanto a los daños que vamos a presentar o vamos a ver que se presentan comúnmente, va a ser en los sistemas de suspensión el tambaleo en vehículos altos por aerodinámica, la suspensión en espiral, que suele ser, o sea, este tipo de suspensión en espiral suele ser inestable ante sobrecargas, que tal vez los muñones estén gastados y vamos a escuchar ruidos y además sentir inestabilidad en el sistema de dirección. Vamos a ver la presencia de deformación en los muelles, o vamos a ver que la adaptabilidad del muelle de manera artesanal, ¿no? En cuanto a la espiral o viceversa. En las imágenes vamos a poder observar, ¿no?, este sistema de suspensión en el cual vamos a encontrar los amortiguadores, por ejemplo, que van en el resorte que ven en la imagen izquierda inferior, denominados muelles. En la parte al lado del muelle vamos a tener en la imagen la presencia del amortiguador como tal. O puede ser que en el sistema de suspensión también el muelle esté en la parte externa del mismo amortiguador, ¿no? La presencia de la sujeción de este sistema de suspensión va a partir desde el palier de transmisión y los brazos, si fuera el caso que tuvieran dos brazos, ¿no? El brazo superior y el brazo inferior, que en la imagen vamos a ver como trapecios. Las barras estabilizadoras van a estar o se van a encontrar de manera longitudinal de neumático a neumático, justamente porque con este sistema que habíamos visto anteriormente de
tracción, la barra estabilizadora va a ayudar a esta parte de la sujeción y fijación del sistema de suspensión. Y la base de nuestro amortiguador y muelle, o a veces del amortiguador solamente, del muelle solamente, la presencia de los montajes sobre los pivotes, ¿no? Sobre el sistema de dirección. El sistema de dirección vamos a ser puntuales en el tipo de dirección, si es hidráulica o mecánica, en el ángulo de acondicionamiento, en la eficiencia mecánica que presentan y los daños más comunes que vamos a observar. En el sistema de dirección los daños más comunes a observar van a ser la falta del líquido hidráulico, porque inmoviliza al volante, la inestabilidad o el desgaste de la caja de cambios, que va a influir, ¿no?, en la energía mecánica, los muñones que van a gastarse y al gastarse van a originar una inestabilidad y va a generar ruidos también, y la deformación de columnas seleccionadas. Podemos observar entonces que a partir del volante, si vemos de arriba hacia abajo, el sistema de dirección va a presentar la columna de dirección acompañada de la cremallera que va a estar unida a este brazo, el brazo de acoplamiento y o palier, ¿no?, que va a ser una. Cuando no tienen la unión se van a conocer como palieres, pero tienen la misma estructura y además la dirección que tienen igual es longitudinal, ¿no?, de rueda a rueda. Y de igual manera vamos a ver que está sujeta a este sistema de tracción y suspensión. Vamos a ver el amortiguador, el muelle, los brazos de acoplamiento y aquí la barra estabilizadora de la que ya habíamos hablado. Entonces vemos la relación también que puede generarse en la presencia de daños. Sobre el sistema de freno vamos a hablar de frenos tipo hidráulica y mecánica igual, la reacción mecánica del sistema, el grado de eficiencia, el estado de conservación del sistema, freno de mano y la eficacia, el estado de ductos flexibles y los daños que comúnmente se presentan. Los daños que comúnmente se presentan en el sistema de frenos suelen ser el desgaste de pastillas, la falta de líquido de freno, el desgaste del tambor del freno, la mala compresión o calentamiento del freno, el desgaste de zapatas, el ensorrado de tambores, y si contásemos con un sistema de frenos con ABS, que el ABS no esté en condiciones óptimas, sea por desgaste o mal funcionamiento. De esa manera vamos a ver que el sistema de frenos vamos a encontrarla en las ruedas. Si hacemos un corte transversal a este sistema de las ruedas y de su sistema de frenos, vamos a poder observar lo que tenemos en la parte derecha de la pantalla, en la cual se muestra la presencia de zapata, ¿no?, que es toda esta parte.
la zapata. Esta zapata va a tener presente y sujeto la palanca de ajuste o la palanca ajustadora, que es este pedazo de acá o esta parte de acá. Y ambos van a tener la sujeción de la rueda estrella, ¿no? Esta parte de acá. Para que esto tenga movimiento, vamos a contar con los cables de ajuste que van a realizar un movimiento de oscilación que va a obligar a trabajar a los resortes, ¿no? A estos resortes. En este trabajo de oscilación vamos a ver que, si fuera el caso, vamos a contar con pistones hidráulicos como este. Este va a ser prácticamente fijo. Y en la parte superior, por lo tanto, al ser fijo vamos a tener un ancla. Esta zapata con la palanca ajustadora van a trabajar también en su base con los resortes de la zapata específicamente, ¿no? Que vamos a contar con 2. Y a su vez vamos a ver los resortes de tensión. Entonces, volviendo al sistema de frenos con el cilindro de la rueda, en la parte externa también vamos a ver el sistema en el cual vamos a contar con las balatas de freno, los pernos del caliper, y vamos a observar en la parte izquierda superior que a partir de el sistema eléctrico con la luz de advertencia de frenado, vamos a contar con una línea de freno, ¿no? Que tiene que ver con la barra estabilizadora también, la manguera de freno, el cilindro maestro, el chicotillo de freno, el freno de mano, que va a ir al lado de, generalmente en el sistema mecánico, de la caja de frenos, o perdón, de la caja de cambios. Sobre el sistema eléctrico y de alumbrado, vamos a tocar el punto de arranque manual, arranque por motor eléctrico, causas de fallo del motor eléctrico, sistema eléctrico general, sistema de alumbrado externo e interno, esto referido al panel de instrumentos en la parte interna, y en la parte externa a las luces, ¿no? Al sistema de luces. Y vamos a ver que los daños que comúnmente se presentan en este sistema eléctrico va a referirse al sistema de encendido y al sistema de arranque. Entonces, una pieza clave para este sistema eléctrico va a ser la batería. Y en el motor de arranque, como vemos en la parte superior de la imagen izquierda, el indicador de carga, que va a ir conectado con la caja de fusibles. Esto en el motor, o desde el motor de arranque, ¿no? Donde está la llave, el contacto, que conocemos como contacto.
Obviamente esto no va a poder funcionar sin lo que decíamos primero, la batería. La batería va a iniciar con el regulador de voltaje y los cables de la batería propiamente. Si observamos en la parte derecha, inferior derecha, vamos a ver ahí lo que decíamos, ¿no? El sistema de luces, las luces en la parte externa y en la parte interna lo que está dentro del tablero. Las autopartes suelen ser propensas a llegar a ser causas de accidentes de tránsito. Por ejemplo, por citar algunas, los neumáticos con los reventones, ¿no? Las ruedas con los daños de roturas del eje en alguno de los remaches, la suspensión con respecto a las huellas del neumático, la dirección en sí, cualquiera de las partes en el sistema de dirección va a ser de alguna manera difícil determinar la influencia de esta dirección, pero sí puede ser una causa, aunque sea un tanto difícil de demostrar, porque recuerden ustedes que después del accidente puede presentar daños en el sistema de dirección y no vamos a poder determinar claramente si ha sido antes o después, o sea, no vamos a poder hacerlo con facilidad, ¿no? Va a requerir un trabajo exhaustivo y además muy técnico. Los frenos, por cuanto el fluido hidráulico puede presentar desgastes o deficiencias. El motor, que en la mayoría de los casos avisan antes de tener algún fallo. En la carrocería, que exista partes de la carrocería que estén dañadas, como la estructura de las puertas, por ejemplo. Y en los parabrisas, que estos vidrios de parabrisas tengan visibilidad limitada, ¿no? Esto va a corresponder al tipo de vidrio también que presenten, ¿no? Si deberían ser vidrios reglamentarios. También vamos a ver daños que pueden ocasionar, como el mal funcionamiento de los faros, la reducción de marcha o en el sistema eléctrico con los stops, el exceso de tocar la bocina o que este deje de funcionar, que el limpiaparabrisas esté en mal estado y esto perjudique a la visibilidad en el parabrisas, que los espejos retrovisores estén mal ajustados o mal colocados, que los pasajeros ocasionen visibilidad nula o perjudiquen la visibilidad en los retrovisores, y en los cargamentos que no estén bien acoplados, no estén bien sujetos o también ocasionen un estorbo visual para el conductor. Entonces, así vamos a hablar sobre el tipo de seguridad en los vehículos. Tenemos la seguridad activa y la seguridad pasiva en los vehículos. La seguridad activa es el conjunto de condiciones técnicas que se constituyen para evitar o minimizar los actos y comportamientos de inseguridad de un conductor. Este vehículo, en sus componentes, vamos a hablar que debe contar en la seguridad activa con condiciones ergonómicas, de visibilidad, de señalización, de sistemas de control, de sistemas de aceleración, frenado y dirección, y de comportamiento dinámico y estable, además de la fiabilidad de los componentes críticos. Entonces vamos a ver que los sistemas de frenado, dirección, suspensión, tracción engloban
todo lo que es la seguridad activa, pues el mantenimiento previo, la revisión constante, en la parte de los sistemas como tal del funcionamiento, verificación antes de conducir cada vehículo, va a generar que tengamos un alto grado de seguridad activa en los sistemas que hemos visto, y esto es la seguridad activa. La seguridad pasiva se refiere al conjunto de técnicas con un fin que es similar o el mismo que el sistema activo, pues busca evitar y minimizar o minimizar los daños producidos por un accidente de tránsito a los usuarios del vehículo. Pero vamos a hablar de seguridad pasiva con relación a una interacción a partir del accidente per se, el accidente propiamente, ¿no? Los factores más importantes que están relacionados con esta seguridad pasiva, por ejemplo, al hablar de el momento clave del accidente, ¿no? El punto ya del accidente propiamente dicho, se refieren a la capacidad de soporte de impacto en cuanto a la estructura del vehículo, la retención de ocupantes. Eso vamos a ver con respecto a la retención, a la inmovilización, podemos decir, de los cinturones de seguridad, si hay bebés, las sillas de bebés, los espaldares, las cabeceras, ¿no? Tienen que pasar una serie de pruebas para que se dé una calidad de seguridad pasiva adecuada. Las superficies exteriores y las superficies interiores del motorizado. El parabrisas, que obviamente de importación deben venir con requerimientos de seguridad aptos que garanticen la disminución o neutralización de daños de los pasajeros o de los usuarios del motorizado, y que cuente además con una prevención de riesgo de incendios. Vamos a observar entonces en la imagen la parte con rojo de la estructura más propensa a la deformación, y va a tener mucho que ver esto con la aleación misma química y física de la estructura de cada vehículo. En la parte superior derecha vamos a ver este sistema, ¿no?, de retención que decía, que tiene que ver con las cabeceras y con el sistema de cinturones de seguridad. De igual manera, los airbags, que como habíamos mencionado, en sí la seguridad pasiva es justamente pasiva porque no se activa más que en el momento clave del accidente. Al producirse un accidente de tránsito es cuando se activa este sistema. Entonces, los procedimientos para la descripción de daños vehiculares, vamos a decir que tenemos para describir estos daños una observación a priori, o sea, la observación inicial. Luego vamos a tener que hacer un reconocimiento previo o preliminar. Finalmente, un reconocimiento final, que va a ser un reconocimiento más técnico de descripción de daños. Y en algunos casos, un reconocimiento tardío, o sea, posterior, con mucho tiempo de posteridad después del accidente, ¿no? En la observación inicial, en esta observación inicial vamos a hablar sobre las intervenciones de acción directa. Y en la acción directa del reconocimiento, obviamente,
primero, antes de la observación, el resguardo y la protección del bien jurídico protegido por excelencia, que es la vida, ¿no? Lo primero. Luego ya podemos hacer una observación de dónde estaba cada persona lesionada o víctima dentro del motorizado y hacer un bosquejo, o si se pudiera un croquis, ¿no? Para poder identificar los daños y la presencia de algunos elementos indiciarios que estén en la parte interna o externa del motorizado. En el reconocimiento preliminar ya debemos tomar nosotros, en cuanto a estos motorizados, los puntos posibles del proceso de las fases del accidente, ¿no? El posible punto de impacto, el punto de descanso final, porque recuerden ustedes que después de que llegamos al lugar del hecho, muchas veces ya han movido los vehículos, a veces para dar o habilitar el tráfico de vías, lo que contamina el lugar del hecho, ¿no? Pero ya al llegar como investigadores de tránsito al lugar del hecho, y si están movidas de sus posiciones finales después del accidente, vamos a tener que determinar o aproximarnos en realidad, ¿no? Tener una aproximación de los puntos ya finales, y lo más óptimo sería preservar y reconocer el lugar de punto de descansos finales y los puntos posibles de colisión cuando se ha hecho una buena preservación del lugar del hecho y los vehículos no han sido movidos. Para las descripciones de los daños en estas observaciones preliminares y con cuanto respecta a las fijaciones, la literatura nos dice que lo más recomendable es dividir el vehículo en tercios para describir cada tercia parte donde se encuentra el daño, ¿no? De esta manera, en la parte o en la imagen, en la parte superior izquierda, vamos a ver que se divide en 9 partes, ¿no? 9 secciones, pero en realidad son 3 transversales, 3 longitudinales. Vamos a ver que de manera longitudinal vamos a encontrarnos con el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior. Y en cuanto a los cortes transversales, vamos a encontrarnos con izquierda, derecha y parte media. De igual manera, a lo largo del vehículo vamos a hacer una división en 9 segmentos, lo mismo, ¿no? Con las 3 partes longitudinales y las 3 transversales que habíamos revisado, y las vamos a denominar longitudinalmente como parte superior, lateral medio y lateral inferior. Y en los cortes transversales, derecho, izquierdo y medio. De esa manera, la literatura nos dice que para hacer las descripciones y observaciones de daños en estos vehículos, podemos hablar de 2 partes en los extremos, por ejemplo, la parte frontal y o anterior, ¿no? Podemos hablar de la parte frontal del vehículo o la parte anterior del vehículo y la parte posterior del mismo. En los costados vamos a hablar de las partes laterales del vehículo, lateral izquierdo y lateral derecho. Y como ya habíamos dividido los segmentos por longitud y transversalidad, vamos a hablar de tercio izquierdo, tercio derecho si corresponde,
en cuanto a las segmentaciones transversales, como les había dicho. Y aquí algunas referencias. De los puntos, ¿no?, de daño. En las esquinas vamos a llamar vértices: vértice anterior izquierdo o frontal izquierdo, vértice posterior derecho. Esto en las partes, en las esquinas de los vehículos prácticamente. Ahora, la identificación básica nos vamos a basar en lo que conocemos nosotros como CANTIP, ¿no? El color, año, marca o modelo, el tipo, la industria y la placa del vehículo. Los daños que comúnmente vamos a observar para poder nosotros determinar, establecer en la documentación, va a ser el rayón, por ejemplo, que es un desgaste de pintura. Bueno, no un desgaste, sino un daño longitudinal, en su mayoría longitudinal, pero que es fino en la pintura. Puede no ser solamente longitudinal, ¿no? Puede ser oblicuo, o sea, con un quinto, así como estamos viendo en la parte derecha. Vamos a ver también, tenemos que saber distinguir la hendidura. La hendidura ya son cortes más profundos que los rayones. Estos ya van a afectar directamente a las láminas de la carrocería. Los roces de fricción. Recuerden ustedes que en los roces de fricción existe la fricción positiva y la fricción negativa, ¿no? La fricción va a originar que los cuerpos o láminas presenten intercambios de pinturas, por lo general o en su mayoría. Entonces, ustedes se fijan ahí, la llanta tiene un intercambio de pintura de color rojo, ¿no? Y si ven abajo, igual la motocicleta, lo que aparenta ser una motocicleta, con los daños ahí del roce. Esa es la presencia del roce. Las abolladuras. Las abolladuras ya son los hundimientos de la lámina metálica estructural, y puede ser entrante y saliente en cuanto a la superficie, ¿no? Entonces puede presentar espacios, por lo mismo puede presentarse espacios cóncavos y convexos a raíz de un impacto en el accidente. El hundimiento. En el hundimiento vamos a observar que la carrocería, en la estructura del vehículo, se van a generar partes solo cóncavas, o sea, hacia adentro del vehículo. El desplazamiento es un desalojo parcial, o sea que podemos tener, por ejemplo, un desplazamiento de la llanta delantera izquierda, pero que no ha salido totalmente, ¿no? Pero que sí se ha movido de todo lo que es, de todo lo que son los ejes, la barra de estabilidad, la colocación misma de la llanta desde su posición se habrá movido algunos centímetros. Ese es el desplazamiento. Sin embargo, el desalojo ya es el desprendimiento total, la salida total de la estructura, de una parte de la estructura del vehículo. Vamos a ver que las roturas son cortes limpios y no presentan surcos que demuestren la presencia de algún esfuerzo, ¿no? Entonces son cortes limpios producidos durante el accidente. La fractura puede que presente ya los surcos y se produce específicamente por roturas de barras, ¿no? De barras en cortes o en rectas longitudinales, por ejemplo. Y esto se va a deber a la fuerza dinámica y además que los puntos de daños no van a tener
tanto cortes limpios como las roturas. La presencia de daños en el vehículo que sean de tipo biológico, vamos a ver que se producen por el impacto con seres humanos, ¿no? Por lo tanto, vamos a distinguir tal vez sangre como está en la imagen, en un marco negro, o la epidermis, que es el rastro biológico que se encuentra en alguna parte del vehículo en el cual se ha desprendido trozos de la dermis del individuo. Tal vez los elementos pilosos, ¿no?, que son las fibras capilares con presencia en el vehículo. O la limpieza del polvo, ¿no? Siempre que un vehículo está cubierto con una capa de polvo, el impacto con un peatón, por ejemplo, puede distinguirse por el roce de los cuerpos. Los roces presentan la fricción, ¿no?, y el intercambio, en este caso, si no es de pintura, de limpieza y suciedad, ¿no? Ahí vamos a ver la relación. Y por último, los tatuajes o impregnaciones de pintura que se dejan en vehículos. Parecido al roce, ¿verdad?, donde por la fricción hay un intercambio de pinturas, pero en este caso ya son como que tatuajes, o sea, una impregnación misma, ya no un intercambio, sino que se calca como tal las partes del vehículo, empezando desde la pintura de ese vehículo. Entonces, lo más aconsejable para el relevamiento de estas observaciones van a ser unos puntos que tal vez ustedes ya conozcan, o es lo más seguro que ya conozcan, respecto a los exámenes de los rodados, ¿no? El reconocimiento final, decíamos, es una parte más técnica en cuanto a los sistemas de seguridad, como habíamos visto, ¿no? El después del accidente ya. Y el determinar qué podría haber pasado, el describir qué podría haber pasado durante el accidente. De una manera más técnica con respecto a los sistemas de seguridad activa, y que son todos los sistemas de funcionamiento, la seguridad pasiva. Y también no está de más el reconocimiento final del vehículo, ¿no?, como tal. Esto pasa, como es más técnico, aquí vamos a hacer una identificación vehicular propia respecto a los chasis, plaqueta de fabricante, el año, ¿no? Y como habíamos dicho también, los registros de información sobre los estados del vehículo, y habíamos visto ejemplos. Se recomienda siempre las notas suplementarias, el uso de esquemas donde hemos registrado, ¿no?, de los croquis, el anexar fotografías del lugar del hecho, de las posiciones del vehículo, de los daños, y si es prudente, las declaraciones, ¿no?, tal vez de los propietarios, si son vehículos de servicio público, que sí tenía la inspección técnica vehicular, que sí contaba con los debidos, el debido mantenimiento del motorizado. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.